Siempre puedes practicar surf, episodio 187. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 187 del lunes 14 de marzo de 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí, os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas con máster en Dirección de Marketing y Comercial y posgrado en Social Media y Content Management. Tras más de 10 años de experiencia en dirección de desarrollo de negocio, marketing y comunicación, tanto en multinacionales como en agencias de publicidad en Barcelona y en Madrid, las circunstancias la empujan a tomar la decisión de dedicarse un año al autoconocimiento y crecimiento personal de la mano de dos grandes personas y coaches, de Susana Magdaleno y de Terry McLean. En 2016 crea Be at Your Best, un proyecto que engloba todos sus conocimientos y pasiones, como son la conexión y el desarrollo de personas, la imagen personal, las fuentes de energía como el deporte y la nutrición, la comunicación y el branding. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es nuestra invitada? Bueno, pues su proyecto nace desde el corazón, ya que ha vivido en su propia piel una transformación en todos los ámbitos de su vida y ha tenido que buscar en lo más profundo de su ser qué es lo que realmente la hace feliz. Con su experiencia y conocimientos quiere ayudar a las personas y profesionales a encontrar su equilibrio personal y profesional, porque el equilibrio es la clave de una vida exitosa, eso dice ella. Los cambios son su motivación y el motor generador de energía son las relaciones con las personas. Disfruta observando, escuchando, compartiendo, analizando, comunicándose y organizando planes, entre otras muchas cosas. No puede estar quieta, es emprendedora, transparente, sociable, deportista, arriesgada, intuitiva, soñadora y, por encima de todo, una madre en acción. Hoy, en Siempre puedes practicar surf, tenemos el placer de contar con Inés Surís. Inés, muy buenos días y bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venirte y por dedicarnos tu tiempo y regalárnoslo para hablar de muchas cosas. Muchas cosas podríamos estar hablando. Esto me doy cuenta que es una cosa que repito con muchos invitados. Ahora que lo estoy diciendo otra vez contigo, soy consciente que en muchas entrevistas lo digo porque es verdad, porque somos personas que tenemos muchos elementos de interés, pero hoy hemos elegido uno muy concreto para trabajar. Inés Uri es una persona, como ya habéis visto, que ha tocado muchas cosas, que ha habido un proceso de transformación que la ha llevado al sitio en el que está ella hoy y que además también es colaboradora habitual de Global Human Consultants, todo se ha dicho, y que de hecho por eso conocemos el expertise que tiene Inés en muchos temas. Con Inés queremos hablar de un tema muy concreto que probablemente, fíjate, yo creo que el otro día te lo contaba por teléfono cuando hablábamos, que es una de las entradas más visitadas del blog de Global Human Consultants, que es la gestión del conflicto. Una de las cosas que probablemente en el día a día y en la empresa vivimos muchas veces y que desconocemos herramientas o mecanismos para poder trabajarlo. Así que lo primero que te voy a preguntar, Inés, es cómo entiendes, cómo defines el conflicto, la gestión del conflicto dentro del mundo laboral. Bueno, el conflicto al final se da en aquellas situaciones en que los intereses o las posiciones de dos personas aparecen como incompatibles, ¿no? Realmente no hay un punto de encuentro, ¿no? Entonces ahí es donde surge el conflicto. Evidentemente hay diferentes grados de conflicto. Aquí estamos hablando de forma suave, ¿no? De incompatibilidades, pero hay situaciones mucho más profundas y, bueno, y luego hay situaciones que no lo son, que realmente no son un conflicto y que sin querer las llevamos al conflicto, ¿no? Por falta, sobre todo, pues de comunicación o por falta de empatía, por falta de colaboración, que son tres temas muy importantes para la gestión de conflictos. Claro, porque de hecho es la consecuencia de algo el conflicto. Lo decíamos antes, probablemente el conflicto es algo que nos acompaña en la vida porque estamos cerca de personas y eso, yo te decía antes, el roce del cariño, que es una frase que repetimos todos mucho, pero también en general el conflicto, ¿no? Ese rozadura, con lo cual la gestión del conflicto tiene que ser algo a lo cual estemos un poquito acostumbrados. Has nombrado diferentes aspectos
que pueden llevarnos a tener un conflicto con alguien. ¿Cuál es de estos tres el que más o el que normalmente ves más repetido en tus clientes o con las personas y equipos con los que trabajas? Bueno, el aspecto clave y en el que trabajamos sobre todo mucho en Global también es la comunicación. O sea, es que por falta o por exceso de comunicación, ¿no? Normalmente más bien es por falta, ¿no? De comunicación, por dar por supuesto muchas cosas o por que la comunicación también conlleva a una falta de escucha, ¿no? A una falta de escucha activa, una falta de escucha empática, ¿no? Entonces, yo te diría que los conflictos normalmente vienen por malos entendidos, por no escuchar de forma activa o por no comunicarnos de forma asertiva, que es lo contrario a comunicarnos de forma pasiva o agresiva. Lo que más veo, sobre todo, es una comunicación muy pasiva. O sea, realmente me alejo, ¿no? O sea, rehuyo del conflicto, ¿no? O sea, estoy acomodado, dejo que todo fluya, dejo que todo pase, aunque no esté de acuerdo, y si tiene que explotar, que explote. Luego, de repente, hay algún resorte que hace que esa situación explote, pero a lo grande. Entonces, claro, lo que hemos de intentar evitar es que lleguemos, ¿no?, a ese punto que ya no, a veces no hay retorno. A mí me ha pasado con clientes que hemos intentado aportar nuestra mediación como colaboradores externos, pero hemos llegado demasiado tarde, porque ese conflicto ya estaba en su punto ya de quemazón de agresividad total y no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, lo que hemos de ayudar es a las empresas y a los profesionales a que tomen conciencia de que en cuanto haya algo en lo que no están de acuerdo, en lo que no están conformes, en lo que no están cómodos, que enseguida se atrevan, ¿no?, a levantar la mano, que ahí es donde entra una palabra que me gusta muchísimo, que es la proactividad, ¿no? La proactividad está muy relacionado con la actitud, ¿no? Y con la actitud de participar con una visión positiva, de aportar, de estar despierto, de ver oportunidades y no de quedarse callado, ¿no? Y de guardarse las cosas y de dejar que las cosas luego estallen como una bomba. Oye, pues vamos a la cara más fea del conflicto, ¿no? Que lo enunciabas tú un poquito. O sea, hay momentos en los cuales en el conflicto llega a un punto de madurez o está tan enquistado que ya tiene un punto de no retorno. Dos preguntas que te quiero lanzar. La primera es, ¿cómo identificas este punto de no retorno? O sea, ¿cuándo puedes percibir que un conflicto está más allá de la posible resolución? ¿Y qué es lo que haces con ese conflicto? O sea, ¿cuáles son los caminos posteriores a la identificación de ese no retorno, no lo puedo solucionar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer después? A ver, cuando hay un no Difícil, retorno. ¿eh? Claro, no te Sí, dije que van a ser preguntas sí, fáciles, ¿eh? sí, sí. Tampoco. No, 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 vamos por partes, ¿no? Primero, cómo identificas y segundo, qué podemos hacer, ¿no? El cómo identificas, claro, aquí hay como tres niveles, ¿no?, de conflicto, ¿no? Está como el racional, luego ya hay una escala superior, un escalón más que ya estás en el emocional y luego ya el último, que es el que no tiene solución, que ya es cuando estás en modo combativo, ¿no?, en modo batalla y entonces ahí ya no entra la razón, ya no entra ningún aspecto, ¿no? Entonces, claro, yo lo que propondría es siempre intentar vivir los conflictos desde el lado racional, ¿no? Y desde el momento en que tú ya empiezas a tener unas emociones, unos sentimientos que ya te estén generando determinados comportamientos, que eso, teniendo un poco de conciencia sobre ti mismo, los podemos identificar, ¿no? O sea, yo hay una parte muy importante que siempre intento trabajar, que es la parte del autoconocimiento, de la autoconsciencia, ¿no? De decir, oye, ¿qué me está pasando en estos momentos? Sobre todo muy físico, ¿no? Porque al final, cuando algo no funciona, el cuerpo es el primero que alerta, ¿no? Porque hay una emoción, que esa emoción genera una reacción física. Entonces, en ese momento, por eso también trabajamos mucho la comunicación no verbal, ¿no? Porque ya empezamos a notar cosas. Claro, a partir de ahí, si ya nos damos cuenta de que ya estamos entrando, por decirlo de alguna manera, en ese proceso de conflicto, pararnos a pensar, ¿no? E intentar decir, vale, ¿qué me está pasando? Porque detrás de esa emoción siempre existe una necesidad, ¿no? Son las bases de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que luego, si quieres, hablamos más en detalle, porque
eso nos sirve para cómo gestionamos el conflicto, ¿no? Pero para ir a esta primera parte de identificación, ¿no? Ya primero vamos a la emocionalidad, ¿no? Y desde la emocionalidad, ¿qué hay detrás de esas sensaciones que tengo? Entonces ahí ya podemos volver a la racionalidad, ¿no? Y decir, vale, tengo una necesidad concreta. ¿De dónde viene esa necesidad, no? ¿Es que me está dando rabia porque esta persona me está quitando el protagonismo? ¿O es algo de falta de confianza en mí misma, pero no me estoy dando cuenta y realmente lo estoy atribuyendo a la otra persona? Bueno, identificar, ¿no? De dónde me viene esa desavenencia, ¿no? Con esa persona. Y entonces, una vez tienes identificada esa necesidad, la puedes convertir en algo objetivo, no en algo subjetivo, ¿no? Porque ya nos perdemos ya cuando pasamos a esta fase emocional, ¿no? Cuando ya subjetivizamos los argumentos, ¿no? Y echamos la culpa a los demás y señalamos y por qué tú. Entonces hemos de intentar evitar llegar a esa parte emocional y subjetiva, porque ahí ya es muy difícil volver atrás y evidentemente ya cuando ya llegamos a ese punto de combate, ¿no? De que ya no puedo ni contener ni siquiera una emoción como es la rabia o la desidia o el asco, ¿no? Que suele en las empresas vemos muchas estas emociones, ¿no? No tanto la tristeza, sino más combativas, ¿no? Ahí, claro, la vuelta atrás dentro de la empresa y sin ayuda externa es muy difícil. Entonces, por eso hay profesionales, pues como tú, como profesionales de GHC, como yo, que nos dedicamos a mediar esos conflictos, ¿no? Porque lo que podemos hacer es aportar esa visión neutra que no está contaminada por las emociones y entonces ahí sí que se trabaja en este proceso de que sigue las pautas de la comunicación no violenta, ¿no? De primero observar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? Siempre observar muy bien por qué hemos llegado a esta situación. Después de esta observación, con cada participante se trabaja de cuáles son sus emociones en esos momentos, ¿no? ¿Qué está sintiendo, ¿no? O sea, para realmente poder calibrar, ¿no? la intensidad de esas emociones. Luego, con cada participante se trabaja las necesidades, ¿no? De cada uno y entonces luego se pactan unas reglas de oro para poder tener unas conversaciones pendientes en las que quepa la posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿vale? Entre medio también es muy interesante, una vez has establecido esas reglas de oro, trabajar el feedback positivo, ¿no? Dar un reconocimiento para que las personas vean que dentro del conflicto también hay algo positivo, ¿no? O sea, para mí el conflicto no es algo negativo, o sea, al final el conflicto es una situación de crecimiento, ¿no? Es una palanca de cambio. Entonces, bueno, en esta mediación intentamos ver si esas personas entran en ese juego de cambio, ¿no? Y podemos ver que hay personas que realmente pues, son colaborativas, son cooperativas, pero también yo me he encontrado con situaciones de personas que se cierran en banda y que no están dispuestas a ceder ni el más mínimo ni a colaborar, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya no hay retorno. Si esa persona no quiere colaborar, siempre utilizamos una metáfora, utilizo una metáfora que es la de la sartén, ¿no? Cuando tú haces una tortilla de patatas buena, con aceite de oliva, ese aceite lo tienes que sacar, lo tienes que retirar, si quieres te lo guardas para otra tortilla, pero ¿verdad que no vas a cocinar un pescado buenísimo en esa sartén con ese aceite de la tortilla de patatas? Porque, o sea, te quedaría incomible. Pues la gracia un poco es esa, ¿no? Es invitar a los profesionales a limpiar esa sartén y volver a cocinar de cero, ¿no? Con nuevos ingredientes. Entonces, bueno, hay profesionales que no quieren volver a cocinar en la sartén y hay profesionales que sí. Entonces, claro, los que no quieren volver a cocinar, aquí tienen dos opciones, ¿no? O ellos mismos se dan cuenta de que no tienen cabida en esa organización o en ese ecosistema, o ellos mismos deciden o les invitas a salir. También les puedes invitar a salir porque también hay personas que están muy afianzadas, muy arraigadas a su posición y tienen miedo o son personas con mucha aversión al cambio. Entonces, bueno, pues ahí acaban en esas dos vías, ¿no? Realmente si la persona no entra en el juego. Y este es un poquito el proceso de gestión del conflicto.
No, pero es muy interesante porque al final lo que estamos diciendo es que hay una segunda oportunidad a un conflicto enquistado, que es poner a un profesional de por medio, ¿no? Que puede aportar una serie de herramientas, de visiones, de caminos que pueden ayudar a aquel quien quiera, y esto es muy importante y me gustaría remarcarlo, que depende mucho de la voluntad y de la actitud de las personas, las podemos acompañar en ese proceso de retorno, a un diálogo o a un punto de comunicación con la persona con la que tienen el conflicto, pero no lo podemos hacer por ellos o por ellas. O sea, es decir, Está que tienen claro. que poner de su parte, ¿no? Entonces, mira, yo creo que esto es muy importante, la gestión de conflicto, sobre todo porque hemos pasado de una cultura empresarial generalizada hacia la evitación del conflicto. O sea, el conflicto es una cosa que no nos gusta en general, ¿no? Ostras, aquí, ¿a quién le gusta que tener una pelea con alguien, sentirte mal? No, lo evitamos, ¿no? Y por naturaleza, nuestra conducta natural es a la evitación de que suceda el conflicto en sí mismo, ¿no? Pero justamente lo curioso es que a nivel organizacional, las empresas modernas están hacia una orientación completamente diferente. Mira, yo recuerdo, ahora estamos en el capítulo 187. Pues en el capítulo número 100 tuvimos a Joan Boluda, que es una persona muy vinculada al mundo del marketing online, que tiene una academia y que tiene un equipo de personas pequeñitas, son 9 personas, y dispersadas por toda España, ¿no? Y yo le preguntaba a él cómo gestionaba su equipo, cómo los dirigía, qué tipo de normas ponía, y me decía, mira, yo no pongo normas, ¿vale? Yo no le digo a la gente cuántas vacaciones tiene, hasta a este nivel, a nivel más extremo, más de lo que te suena al caso Netflix, por ejemplo, ¿no? Ujú, Y ujú. yo le decía, ostras, pero claro, en ese contexto donde no tienes reglas, habrá gente que tome decisiones alineadas con tus expectativas y habrá gente que hará cosas que no estén alineadas con tus expectativas. Y él me decía, mira, prefiero gestionar el conflicto, ¿vale? O sea, y redirigir a las personas, ¿vale? Porque hay personas que abusan por abusar y esta gente, pues al final la tengo que identificar y sacarla del equipo. Pero hay personas que no, porque a lo mejor tenemos que construir criterio con ellos, ¿no? O con ellas. Y prefiero invertir mi tiempo en ayudar a gestionar ese conflicto cuando suceda, que no a meter normas y que la gente tenga un corsé que le diga exactamente si a las 8 de la mañana se tiene que tomar un café o es a las 8:10, ¿no? Pues poniendo un ejemplo extremo. Con lo cual creo que la gestión del conflicto, poco a poco, en la nueva manera de gestionar personas, equipos, va a ser una competencia, una habilidad cada vez más importante. Hemos hablado del fin, ¿no? Del no retorno, de cuando las cosas van muy mal, ¿no? Eh, la gran pregunta aquí, que ya apuntabas un poquito tú, es ¿qué puedo hacer yo con las personas de mi equipo o conmigo mismo para que esto no suceda, ¿no? Para hacer el Joan Boluda, ¿no? Oye, pues gestionar el Sí, conflicto sí, cuando sí, toque, sí, ¿no? sí. Bueno, como tú decías, al final es un tema cultural y es un tema social. O sea, nosotros mismos, tú y yo, no nos han enseñado desde pequeños a gestionar el conflicto. O sea, yo en mi casa, al menos cuando había discusiones, conflictos, o sea, no, no, oye, esto no se puede discutir o mejor callar y quien calla otorga y no, no, no pongas en evidencia. Bueno, yo esto lo recuerdo muchísimo en mi familia, ¿no? Cuando ha habido conflicto y en las empresas hasta hace poco también, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Ahora, por suerte, está habiendo un cambio, ¿no? En este sentido y entonces lo que están haciendo las empresas es adoptando como esos comportamientos que favorecen a que el conflicto emane, ¿no? O sea, que el conflicto se haga visible y que sean las propias personas las que resuelvan, ¿no? Ese conflicto, las que se enfrenten al conflicto. Y aparte, esto es como cualquier cosa, ¿no? Cuanto más practicas, mejor te sale, ¿no? Y cuanto más entrenado estás, mejor te sale. O sea, yo constantemente intento entrenar, ¿no? En, en el conflicto y también en la comunicación no violenta, que es parte de cómo gestionar ese conflicto, porque cuanta más práctica tienes, pues más fácil y más normalizado lo ves, ¿no? Entonces, yo ¿qué recomendaría, ¿no? Pues como líder de un departamento o como profesional, poner siempre todas las cosas sobre la mesa. Es que cualquier cosa, generar muchos espacios de comunicación, o sea, que sea la propia empresa y el propio líder el que ofrezca esos momentos, te diría semanales, no diarios, porque al final diario puede ser un poco saturante, pero sí semanales en los que haya ese espacio, ¿no? Para hablar y para que la gente diga todo lo que se le pasa por la cabeza. Y es mejor decirlo en ese espacio que no de repente tener un encontronazo, ¿no? Porque
al final la buena gestión del conflicto viene muy condicionada por una muy buena comunicación, un buen dominio de las herramientas de comunicación, ¿no? Como es la asertividad, la empatía. Y, y entonces, si no sabes dominar estas herramientas o si las utilizas de forma reactiva, es mucho más difícil que ese conflicto llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, en esas sesiones en las que tú te puedes preparar cualquier cosa que no te guste, que te incomode, que te haya molestado, va a ser mucho más fácil gestionarlo que no a posteriori, ¿no? Porque de modo proactivo tenemos como la mente mucho más abierta, ¿no? A escuchar al otro, a entender las necesidades, a empatizar, en cambio de modo reactivo no, ¿no? Y por eso toda esa parte previa de preparación, de hablar de la necesidad de que cualquier situación incómoda se ponga sobre la mesa, va a ser beneficiosa para que las personas y los departamentos y las empresas fluyan, ¿no? Yo me he encontrado de repente en programas de cohesión y de coordinación de empresas. Sí, sí, vamos a hacer un programa de cohesión para unirnos todos y con el mismo fin y con la misma misión y visión para ser un equipo. Y luego resulta que te das cuenta de que es imposible que esos programas sean efectivos porque hay conflictos no resueltos en esos departamentos o en esas empresas. Entonces, si tú quieres implementar un programa de cohesión sin haber resuelto un conflicto, es que ese programa es antiproductivo, no lo siguiente. O sea, hace que la bomba, o sea, como si la recargas por dos, ¿no? Entonces, claro, súper importante, primero, la parte de dar esos espacios y esa visión del conflicto en positivo. Y segundo, identificar muy bien si hay conflictos o no conflictos, preguntar mucho, ¿no? También tener sesiones one-to-one, de cómo estás, no quedarnos solo en el ámbito profesional, ¿no? Sino indagar también en ese ámbito personal, que es donde se genera la mayoría de conflictos. Ya no es tanto a nivel técnico como hard, ¿no? Sino muchas veces los conflictos se generan a nivel soft, ¿no? Si me has dicho, si me has hecho, si cómo te has dirigido, si no me has tenido en cuenta, si supongo que me has dicho, ¿no? O supongo que al otro le has dicho. Bueno, aquí toda la parte de suposiciones genera un universo ficticio de conflicto horroroso. Entonces, claro, evitar, ¿no? La rumorología, las suposiciones. Cuanto más transparente se pueda ser, cuanto más sincero se pueda ser, mucho más fácil va a ser que ese conflicto se tome como un momento para crecer, para mejorar, para progresar. No, totalmente de acuerdo. Y fíjate, estaba pensando en nuestra experiencia personal como empresa en Global. Nosotros empezamos a implementar el año pasado los one-to-ones con el equipo una vez al mes, ¿vale? Y yo me pongo en la piel del responsable. A priori, esto da mucha pereza, ¿eh? Sí, sí, Por sí, muchas sí. razones. La primera es porque es tiempo, Es ¿vale? Y el tiempo, es tiempo tiempo. es el Ujú. recurso más escaso que tenemos, ¿no? Exacto. Por otro lado, también da pereza porque a veces piensas, voy a dar con esta gente, o con estas personas, o con esta persona en concreto, con la que voy a tener un one-to-one, y voy a empezar a escuchar quejas todo el rato. Entonces, va a haber un contenido, a veces tenemos la tentación de pensar de que el contenido va a ser un contenido de bolsa de quejas, de tal. Entonces, claro, esto te genera también la sensación de que te vas a entrar en una reunión para recibir energía negativa constantemente, ¿no? O sea, encima Sí, que me dedico tiempo, sí, voy a sí, recibir sí, cosas que sí, no sí, sí, quiero, sí. pues ¿sabes qué? Ni one to one, ni one to one. O sea, esto, Claro, que vayan a hablar con el psicólogo no, que no no, estoy para esto. esto es verdad, lo que dices tú. Ujú. Lo que pasa es que la contrapartida, la contracara de todo esto, que yo creo que es la reflexión que tiene que hacer la gente que yo creo que es una acción que es buenísima, que la debería aplicar cualquier responsable, montar un one-to-one individual, no de trabajo necesariamente, puedes hablar de trabajo un poco, pero interesarte por la persona y que sea un espacio para hablar, es seguramente la acción más fácil, sencilla, de menor coste y más efectiva que puedes tener con el equipo, sin duda. Porque la contracara de todo esto es estar mirando a otro lado cuando hay un problema, ¿no? Si hay gente que tiene problemas, o hay gente que tiene quejas, o hay gente que tiene lo que sea, esto está ahí. Entonces, lo único que haces es como quien mete el polvo debajo de la alfombra.
Lo metes ahí y el día que saques la Tal alfombra, cual. pues ahí tienes kilos de polvo para limpiar. O No, sea, no, felicidades, tal pero no has cual. solucionado Y ningún aquí, problema. perdona que te interrumpa, pero es que me parece súper interesante también mencionar que aparte de abrir estos espacios de comunicación one-to-one más personales, también es muy importante que esa persona que convoca ese one-to-one, que es el líder, el jefe o como lo quieras llamar, eh, que también tenga habilidades de coaching, ¿sabes? O sea, lo que cada vez se lleva más en las empresas, que es formar a los líderes como coach, ¿no? Un poco, porque claro, si tú eres un líder, pero es que no tienes las habilidades para saber gestionar esas conversaciones, es que es lo que dices tú, o sea, puede ser un saco roto de quejas, de dudas, de inseguridades, y si tú no sabes redirigir esa conversación a un punto de encuentro o un punto de crecimiento para esa persona, es muy difícil que la misma persona que está ofreciendo ese espacio le vea beneficio, ¿no? Porque claro, al final dices, aquí yo solo tengo o sea, me vienen todo mi equipo a quejarse, a echar pestes y a aportar problemas, evidentemente no lo ves como un beneficio, ¿no? Lo ves como algo, como un robatiempos brutal, ¿no? En cambio, si ayudamos a estos profesionales a tener habilidades de coaching, y a saber llevar a las personas a otro nivel, es que, claro, el compromiso se multiplica, ¿no? Porque ya no estás acompañando a esa persona sola a nivel profesional, ya que obtenga sus resultados profesionales, sino que estás acompañando a esa persona a nivel personal. Y no hay mayor engagement o compromiso que hacer crecer a una persona dentro de la compañía, ¿no? O sea, ahí ya puede venir un COVID, ya puede venir una guerra, ya puede venir lo que sea, que a esa persona, si tú le has ayudado a crecer, tanto personal como profesionalmente, la vas a tener ahí para lo que sea. Y al final, las empresas, ¿qué es lo que quieren? ¿No? Pues quieren personas que realmente estén comprometidas en todos los sentidos, no solo no que sean máquinas, ¿no? de hacer churros, sino que sean personas que hagan llevar a la empresa al siguiente nivel. No, totalmente. Oye, y además, y es que ya adelantabas mi siguiente pregunta, ¿eh? Que es, ¿cuáles son aquellas habilidades más importantes, ¿no? O cómo deberíamos ayudar a un responsable a tener la capacidad de sacarle el máximo partido a conversaciones con el equipo? Pues a ver, son unas cuantas, la verdad, pero para mí muy importante primero la humildad, ¿no? Como líder, ¿no? También el primero, el tener esa sesión desde el punto de vista de yo no voy ya a tener la razón, ¿no? Con todo, de que a lo mejor la otra persona que viene con sus quejas o con lo que venga, a lo mejor puede tener parte de razón, ¿no? Porque a veces nos pensamos que por tener una posición más alta tenemos que tener la razón, ¿no? Y muchas veces no es así, ¿no? Entonces, o sea, la humildad es súper importante para poder escuchar al otro, ¿no? Luego, lo que ya te he comentado antes, que es la escucha activa y empática, ¿no? El decir, bueno, oye, primero voy a escuchar y voy a escuchar con los cinco sentidos, o sea, para realmente entender, ¿no? Todo lo que estoy viendo, o sea, tanto lo que me comunica esa persona verbalmente como no verbalmente, ¿no? Que también tenemos muchas pistas a nivel de comunicación no verbal. Y bueno, y también pues la comunicación es el elemento clave, ¿no? De cómo ponernos en el lugar del otro y comunicarnos según lo que necesita la otra persona, ¿no? Porque si te viene una persona eh, que, por ejemplo, necesita tener mucha información, necesita saber muchos datos, necesita contextualizar mucho en lo que le está pasando y tú vas al grano y eres rápido y dices, no, oye, pero cuéntame, a ver, qué es lo que te está pasando? Claro, esa persona ya la puedes bloquear, ¿no? Porque tiene una necesidad muy diferente a la tuya, ¿no? A nivel comunicativa. Y entonces, hemos de tener unas habilidades muy desarrolladas por entender a quién tenemos delante y darle lo que necesita, ¿no? Que esto lo trabajamos mucho con una herramienta que creo que ya conoces, que se llama Bridge, que es espectacular, ¿no? Que ahí puedes trabajar elementos como la empatía, la asertividad, el feedback, el feed forward, la escucha activa, la gestión de conflicto, ¿no? Y entonces esto te da una visión muy completa de qué estilos comunicativos existen y
te dota de unas habilidades un poco sobrenaturales para quien no lo conoce, de identificar, ¿no?, a quién tienes delante y relacionarte con esa persona según lo que esa persona necesita, ¿no? Y así es como tú te lo llevas a tu espacio y puedes conseguir influir de forma positiva, ¿no? Entonces yo te diría que la comunicación, ante todo, es una de las claves para poder generar confianza y para poder tener esos espacios abiertos en que la persona no tema el error, ¿no? Porque a veces castigamos mucho el equivocarnos, ¿no? Y es cultural también esto, ¿eh? Como hablábamos antes, es cultural, como el conflicto, ¿no? El error y el conflicto son temas culturales y sociales que por suerte vamos cambiando, ¿no? Pero el error, ¿no? Uy, si lo has hecho mal, es tu culpa. Bueno, yo tuve un cliente que era un consejero alemán que, claro, me decía, no, es que aquí en España todos me vienen con el problema y no me vienen con la solución. Y yo digo, vale, y cuando te vienen con el problema, ¿tú qué haces? Hombre, pues si está mal, pues hay consecuencias, ¿no? O sea, inmediatas, consecuencias inmediatas, ¿no? Como muy germánico. Yo le decía, bueno, es que claro, si una persona ya te viene con un error o con un miedo y tú ya acto seguido le estás hablando de consecuencias, es que esa persona nunca más va a conseguir tener una comunicación de confianza contigo y decirle lo que le pasa. Y si tú no entiendes lo que le pasa, nunca vas a poder aportar soluciones, ¿no? Entonces, el error también es parte, ¿no?, del conflicto y de dejar a las personas que evolucionen. Oye, este caso me interesa mucho. Este u otro, sí que me gustaría preguntarte antes de acabar este episodio, sobre el caso más complicado que hayas tenido que gestionar, ¿no? Aquella persona, aquel colectivo, aquel conflicto difícil que veías venir y decías, ostras, a ver esto yo, cómo soy capaz de ayudar a esta gente a llegar a un acuerdo. O aquella persona que dentro de ese proceso de desarrollo personal en la manera de gestionar los conflictos con su equipo, has pensado, uff, este viene con unas creencias que las voy a tener que desmontar o me va a costar mucho Sí. desmontarlo. Cuéntanos algún caso de estos complicados que hayas tenido. He tenido unos cuantos, pero bueno, el ejemplo que te puedo poner, pues es uno muy concreto, ¿no? Un directivo, bueno, de dos directivos, manos derechas del consejero delegado, que cada uno tenía una visión totalmente opuesta, ¿no? Y bueno, y hasta el punto en que ya ni se hablaban y esto repercutía muchísimo en sus equipos y luego también en los resultados de la compañía, porque claro, cada uno miraba únicamente por su beneficio, ¿no? Y entonces, bueno, había una parte que quería hablar, uno de ellos, y el otro no quería hablar, no quería ni siquiera entrar en este proceso de gestión del conflicto, ¿no? En el que la compañía me pidió si podíamos mediar. Entonces, bueno, claro, lo primero con el que quería hablar, perfecto, pero con el que no quería hablar, primero fue tener como una conversación de café, ¿no? Con él, de oye, vámonos a tomar un café. O sea, si no pasa nada. O sea, si tú no quieres entrar en este proceso, pero bueno, dame la oportunidad de tomarme un café contigo, ¿no? Y en ese café, claro, con las habilidades de coaching que podemos tener, ¿no? Pues ahí es donde haces las preguntas adecuadas, ¿no? Y entonces en esas preguntas adecuadas te das cuenta de que realmente hay muchas cosas no resueltas a nivel personal, ¿no? Porque claro, ahí ya me entramos en temas ya suyos, se estaba separando, problemas con los hijos, claro, entonces cuando una persona no sabe o no puede gestionar eh, todas estas cosas, es muy difícil que a nivel profesional también las sepa gestionar, ¿no? Entonces, claro, ahí lo primero que yo le dije es, oye, te puedo ayudar en todas estas cosas. Y cuando tengas resueltas estas cosas, resolvemos las otras, pero paso a paso. Entonces, claro, cuando ya vio que realmente le podía ayudar a nivel personal, bueno, fue como quitarse la cinta de los ojos, ¿no? De no quiero ver, no quiero meterme en más conflicto, porque más que nada al final lo que descubrí es que tampoco no es que no quisiera, es que no podía, o sea, su cabeza no daba más allá para gestionar el único conflicto y gran conflicto que tenía a nivel personal. Entonces, es que no tenía energías para gestionar otro conflicto de una índole tan grande, ¿no? Entonces, claro,
dijimos, a la empresa le dijimos, mira, paso a paso, el conflicto profesional a lo mejor tiene que esperar un mes porque primero hay que resolver otras cosas, ¿no? Y entonces lo primero que resolvimos fue el conflicto personal, le ayudamos en todas esas complicaciones que tenía y cuando ya vio la luz ahí, pues dijimos, vale, pues vamos a trabajar lo otro. Entonces ya quiso entrar a trabajar el conflicto profesional y desde una forma mucho más cooperativa y colaborativa, ¿no? Pero claro, hay muchas capas que trabajar a veces que a nivel en la empresa no somos conscientes, ¿no? Y por eso siempre está muy bien preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Te ha pasado algo? Porque yo me doy cuenta que a la que en estos procesos o en las formaciones que doy la oportunidad de explicar algo a una persona, es que le das el dedo y te coge el brazo. O sea, no sabes las cosas que explican los profesionales y aparte a los niveles que sean, da igual. Tú podrías pensar, uy, no, es que un consejero nunca va a explicar esto o un directivo y no, le das la oportunidad y vamos, y explica unas cosas que todos sus colaboradores o compañeros no las sabían. Y claro, en el momento en que entra o ven esa vulnerabilidad de la persona, es cuando empatizan y es cuando dicen, vale, ahora sí que quiero resolver esto contigo porque te entiendo. No, totalmente, hay que verlo todo de manera holística, ¿no? Y romper aquel paradigma que teníamos antes, que parecía que el trabajo es el trabajo y lo que pasa en tu vida personal lo dejas fuera de la puerta de la oficina, por favor. O sea, cuando entres, entra limpio de tu vida personal. Eso es imposible. Es Eso nos lleva a la imposible. esquizofrenia, ¿no? O sea, Sí, es una sí. absoluta locura y además que no nos permite, sobre todo, también resolver problemas que podemos tener en un contexto laboral, ¿no? Hay que entenderlo todo de manera holística. Inés Uris, hemos conseguido no pelearnos hablando de gestión de conflicto. Esto Exacto. ya está bien, ¿eh? Hombre, lo Esto ya tenemos está muy muy bien. trabajado tú y yo, ¿eh? Ya Exacto, exacto. jugamos con ventaja. Exacto, exacto. Bueno, Sí. para quien quiera para quien quiera vernos pelear, pues esto ya en un podcast premium de pago, ya lo haremos en un Exacto. futuro. Esto Podemos otra poner cosa, un pero ya conflicto sobre la monetizando. mesa. Exacto, exacto. Inés Uris, muchísimas gracias de nuevo por venir a Siempre Puedes Practicar Surf, a hablar de gestión del conflicto y a explicarnos diferentes momentos y experiencias que has tenido y a darnos algunos tips, algunas herramientas que creo que van a ser muy prácticos para muchísima gente, para que los pueda poner en marcha mañana mismo. Y ya lo sabéis, si queréis hablar más con Inés, si queréis saber más sobre ella, te pueden encontrar en LinkedIn. ¿Dónde más te pueden encontrar si te quieren buscar, Inés? En LinkedIn, en Instagram también y en mi página web en beatyourbest.es o inesuris.es también me pueden encontrar eh, ahí. Así que muchas gracias, Guillermo, por este ratito que aparte me lo he pasado genial. La verdad es que es muy interesante compartir puntos de vista sobre estos temas y, oye, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Inés. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, ¡feliz día!